Hablemos un poco del proyecto de conservación de Bosque Atlántico. ¿Cómo empieza todo esto desde Aves Argentinas, siendo que estamos hablando de un sistema muy complejo de abordar, de una enorme biodiversidad, lo miremos por donde lo miremos? Sí, bueno, el proyecto Bosque Atlántico, como vos dijiste, es de Aves Argentinas. Aves Argentinas es una institución que lleva más de 100 años, si no me equivoco son 109 años, trabajando en la conservación de las aves y su hábitat, y trabajando también en la conexión de las personas con las aves, ¿no? La idea es lograr encontrar ese vínculo entre las aves y las personas y con ello conservar la naturaleza que nos rodean. Y desde el 2019, que por medio de una compra en la península Andresito de unas tierras, armamos la primera reserva de aves argentinas que se llama el Puente Verde. Y ahí comenzamos a trabajar en la conservación de este bosque atlántico, de este ecosistema que es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, pero también es uno de los ecosistemas más amenazados. Hoy quedan solo menos del 16% de todo del ecosistema, más allá que lo compartimos con Paraguay y Brasil. En Misiones, acá mismo es el lugar donde queda el mejor relictio de este ecosistema. Entonces desde Aves Argentinas nos parecía clave empezar a trabajar en este lugar que se está perdiendo y que va avanzando, ¿no? La frontera agrícola, la expansión de la urbanización, y que tenemos que hacer algo para las aves, para la conservación y para la gente. Entonces surge el proyecto desde esa idea de poder como salvar las especies que están ahí y trabajar con las comunidades locales. La primera cuestión, hay en casi todos los lugares problemas de la conectividad de los manchones de monte, de bosques que hay. ¿Qué pasa con ese relicto que ustedes están conservando y cómo se relaciona con el entorno? En este sentido de que haya puentes, que haya vínculos entre sector y sector. Bueno, como lo decís, digamos, no solamente es la deforestación o la pérdida de hábitats, sino que el hábitat que va quedando es cada vez más chiquito. Entonces lo que buscamos a través de varias estrategias, y una de ellas es la restauración del ambiente y el desarrollo sostenible, es que esos fragmentos que van quedando estén conectados por corredores donde tanto los animales y la flora también pueda ir moviendo y tenga un intercambio entre los fragmentos. Entonces buscamos que todo el manchón verde, hoy el corredor que tenemos, esté conectado y que pueda llegar a diferentes puntos de Misiones. Las aves cumplen un rol fundamental, como todos los seres vivos, ¿no? en el sistema de biodiversidad, pero las aves en particular. Tenés aquellas que te van a, por sí mismas, recuperar un monte, un bosque, porque come fruta. Están aquellas que son predadoras y son muy difíciles de ver. Están aquellas pequeñitas, infinitamente pequeñas, que son muy difíciles de ver también. ¿Qué mundo, qué universo ese? Sí, las aves es un grupo de más de 10.000 especies. Entonces, imagínense que se han especializado en sobrevivir y en tener un rol en cada uno de los lugares donde viven. Tenemos aves desde en un desierto hasta mismo en los lugares más selváticos, ¿no?, del mundo. Entonces, tenemos desde insectívoras o que comen específicamente de alguna forma de la corteza o del suelo, algún tipo de bichito, de invertebrados, pero también tenemos, como decir, las que son frugívoras, que a veces solo depredan las semillas, y otras que tienen la capacidad de moverse con esas semillas y llevarlas a otros lugares. También tenemos las depredadoras, las que generan como la salud también de la selva. Nosotros hoy trabajamos con varias especies y entre ellas trabajamos con la yacutinga, que es una especie que dispersa endémica del bosque atlántico, que significa que solo se encuentra acá, por eso es tan importante hacerle un foco a la especie, y que consume frutos principalmente y los dispersa por todos estos fragmentos que van pasando. Entonces también lo que genera es que haya un flujo de la biodiversidad gracias a la yacutinga, ¿no? Y en estos años en los que has estado trabajando en esta zona, en esta área, ¿te has llevado alguna sorpresa? Digo, ¿no estaba previsto que apareciera esta especie en este lugar? El cambio climático más de una vez hace que haya desplazamientos. ¿Has visto algo que hace mucho que no se veía? Sí, bueno, se ve que con el avance de lo que es la frontera agrícola, que se van abriendo un montón de campos, aparecen especies que son más plásticas o especies que están
que viven en entornos más abiertos, como la bandurria boreal, Uh-huh. que es una especie, sí, nativa de Argentina, pero que no las vas a encontrar en medio de la selva. Pero con el tema de que se abren los campos para hacer diferentes cultivos o para hacer ganadería, va llegando especies que son por ahí que más de estos espacios más abiertos. También el atajamino coludo o diferentes como el aguaraguazú, una especie que no es un ave, pero es un mamífero, que empiezan a salir de los entornos más naturales para ir a estos entornos agrícolas. Pero también nos hemos encontrado con bandadas de loro vinoso en lugares donde creíamos que el loro cada vez había menos, y hoy las bandadas están mejor, sí, en una mejor situación. Y también han aparecido pájaros campana. Sí, cada vez se van moviendo las especies, lo que tiene es que se mueven constantemente. Claro. Hay una dinámica de expansión y que vuelven una dinámica poblacional, y a veces es producto de nuestros cambios que generamos en el ambiente, pero también a veces son productos naturales y mini movimientos que naturalmente se van haciendo. Uh-huh. El loro pecho vinoso, ya que lo mencionaste, durante mucho tiempo fue un objeto de estudio muy, muy, muy preciso, dado que cada vez había menos, como vos dijiste. Contame un poco con esa especie en particular, cómo ha sido el trabajo de usted. Exacto. El loro pecho vinoso es una especie también, igual que la yacu, es una especie endémica del bosque atlántico. Uh-huh. Eso quiere decir que solo vive acá. Lo que pasa con el loro es que está en peligro, tanto a nivel internacional como, digamos, en todo el mundo, como acá. Y acá calculamos que quedan menos de 500 individuos en Misiones y en Argentina. Es muy poquito. Ya hace más de 20 años que se viene trabajando con la especie, con diferentes instituciones, venimos trabajando en conteos poblacionales, en educación ambiental, y hace 2 años hemos visto o hemos decidido empezar a trabajar en territorio constantemente con la especie para poder aumentar significativamente su población, porque lo que vemos que hace 20 años que la población se mantiene estable, no está en declive, o sea, no sigue bajando como era antes, pero tampoco aumenta. Entonces hemos decidido empezar a trabajar con los manejos de los nidos, con un club de naturaleza, con el trabajo con las familias locales, para intentar ayudarla a que crezcan y vuelvan a tener la población, el número poblacional que había antes. Historiadores al principio de los 900 hablaban de que el cielo se oscurecía de la cantidad de individuos que había en determinadas épocas del año. Y hoy solamente estamos hablando de menos de 500 individuos. Hablemos de educación ambiental, porque un poco de eso mencionabas recién. Ahí hay un trabajo que se está haciendo, que hay que hacer, que hay que profundizar. Contame un poco esto, cómo se trabaja con los más chicos, por ejemplo, que es a veces un foco muy importante para lograr luego resultados a futuro. Bueno, nosotros todo lo que hacemos es en la base de que creemos que ninguna persona va a conservar o va a cuidar lo que no conoce. Okay. Y también ninguno va a cambiar cómo se comporta con el entorno si no lo experimenta. Entonces ya hace un año armamos un club de naturaleza con los más pequeños de la zona de Tobuna, del departamento de San Pedro, con niños entre 7 a 13 años que vienen los sábados a compartir con nosotros, a contarnos su experiencia con la naturaleza, y nosotros le contamos nuestra experiencia también con la naturaleza. Entonces nos acompañan con todo lo que es la trepa de árboles y la búsqueda de nidos, el monitoreo de los pichoncitos, de los huevos. Entonces ellos van viendo todo el trabajo que hay que hacer para conservar esa especie, y también todas las amenazas que tiene esa especie, los saqueos de otra gente hacia los pichones para poder vender, la rehabilitación que hay que hacer con un pichón o con un loro que pasa como mascota y que la queremos volver a liberar, o también mismo cómo los nidos van desapareciendo y tenemos que poner cajas nido para poder suplementar y que cada vez puedan reproducirse. Hablemos de un tema que es muy delicado, lo mencionaste ahí al pasar, que te lo iba a preguntar también. Cada tanto escuchamos o vemos en los canales de televisión o en la radio, leemos por ahí, que se ha capturado en un colectivo, en un auto, en una furgoneta, cajas y cajas con especialmente aves. Sí. Hay un tráfico de aves a nivel mundial que sigue siendo muy importante. ¿Ustedes tienen alguna idea del impacto que esto tiene en Misiones? Porque estas capturas pueden ser en Brasil, pero sabemos que las especies probablemente fueron capturadas aquí, o son en Paraguay, o al revés, hay un flujo ahí. Sí, hay que partir de la base de que desde nuestras culturas originarias siempre han tenido de mascota la fauna silvestre. Entonces ya hay una base cultural en la cual estamos acostumbrados, o
o buscamos tener una mascota de algún tipo, puede ser un mono, un loro. Los citáceos en general, que es por donde entra el loro pecho vinoso, son especies muy buscadas a nivel mundial para ser mascota por su capacidad de habla y por su capacidad de ser un animal sociable, ¿no? No nos olvidemos que los loros son una familia neotropical, o sea que significa que están desde México hasta Argentina y africana. Y hay unas especies en la zona de Oceanía. Pero todo lo que es el hemisferio norte, en general, no existen los loros. Claro. Entonces son especies muy buscadas por todo lo que es el viejo mundo para poder utilizarla como mascota. En Misiones todavía queda muchísimo mascotismo, todavía queda como esa impronta de tener un animal silvestre como mascota. Y lo que nosotros hacemos con los chicos y también con las familias de todo el departamento de San Pedro es mostrarles que hay otra posibilidad para esos individuos y que si lo pueden entregar voluntariamente y podemos rehabilitarlo y liberarlos con ellos y ellos empiezan a disfrutarlos a los mismos individuos de otra forma, ¿no? Claro. Uno podría romper con esa barrera sabiendo que no es necesario tenerlo en una jaula, lo puedes disfrutar arriba de un árbol mirándolo desde tu patio tomando unos mates. Entonces trabajamos con los niños con esa visión, les damos binoculares, telescopios, salimos a pajarear, lo que nosotros decimos pajarear, para que vean que en realidad los animales deberían estar inmersos en la naturaleza y en su entorno y lo podemos disfrutar igual y no es necesario tenerlos en una jaulita. Hablemos de rehabilitación. Sabemos que no es sencillo, que es muy complejo hacerlo, que a veces lleva mucho tiempo, otras veces no. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes y con quiénes trabajan? Porque tampoco se hace solo esto, ¿no? Sí. A veces hay muchas instituciones relacionadas. Sí, nosotros trabajamos con, bueno, como dijiste, con una red de instituciones que nos ayudan. Aves Argentinas no podría hacer nada de lo que hace hoy si no tuviésemos otras instituciones que nos dan una mano y que son igual de importantes. Trabajamos muy codo a codo con Guirahoga, de Fundación Azara. Ellos son uno de los centros más importantes de rehabilitación de fauna silvestre que está ubicado en Iguazú. Y ellos nos hacen toda la parte de cuarentena y de rehabilitación sanitaria de los loros que vamos rescatando de las familias. Luego nosotros las pasamos a un entorno más de entrenamiento porque a esos loritos o también puede ser calancate o alguna otra especie de ave que rescatamos, nosotros les tenemos que enseñar a volver a vivir en la naturaleza, porque muchas veces son sacados de los nidos o pasan muchísimos años, por ahí 15, 20 años en cautiverio y tienen que volver a tener esos hábitos de alimentarse por sí solo, de huir de un depredador o mismo tener musculatura para poder volar kilómetros y poder hacer los movimientos o seguir a su pareja o a su grupo. Entonces, bueno, Guirahoga nos hace toda la parte de rehabilitación sanitaria y nosotros hacemos todo lo que es rehabilitación comportamental, enseñándole a vivir de vuelta en la naturaleza, que parece que es algo fácil y sencillo porque uno piensa que es innato el vivir en la naturaleza, pero muchos pichones que han salido del nido o lo han sacado del nido antes de que puedan hacer sus primeros vuelos, ni siquiera saben volar. Son individuos que por ahí que pasan 15 años y nunca abrieron sus alas. Entonces hay que enseñarles a no tener miedo a volar o a comunicarse con otro individuo de su especie. Eso es lo que lo vamos haciendo de muy poquito. Hay animales que lo aprenden más fácil y animales que le cuesta un poco más. Son como personas. Hay personas que le cuesta más algo y son más avispadas para otra cosa y los loros les pasa lo mismo. Eso significó para ustedes como equipo también, imagino, mucho aprendizaje. Claro, sí, estamos todo el tiempo aprendiendo porque cada individuo que nos llega o que sumamos al proyecto tiene una historia atrás que nosotros tenemos que acompañar y entender para poder ver cómo lo readaptamos a la naturaleza. Hablemos de las figuritas difíciles como las grandes rapaces. La más difícil de todas es la arpía, ¿no? Sí. Pero hay otras varias. Claro. Casi tan importantes como esa. Contame un poco qué significan estas grandes rapaces dentro del sistema, qué rol cumplen. Bueno, las grandes rapaces son nuestros depredadores, pero aéreos. Uno siempre está acostumbrado cuando dice depredador a un yaguareté, ¿no? Claro. Al tigre o al puma, pero en realidad son igual de importantes una arpía o águilas crestadas. Acá en Misiones tenemos águilas crestadas como la águila crestada real o la águila crestada negra o la águila viuda, que son especies de gran tamaño y que cazan diferentes tipos de especies y que son indicadoras de la buena salud del ambiente. Sabemos que cuando hay una águila crestada real es porque todavía el ambiente está bueno, tiene presas y puede criar ahí. Entonces, no solamente son buenos depredadores y te equilibran
por decir equilibrio, pero te generan como un equilibrio en el entorno, sino también son indicadores de que ese entorno, ese ambiente está bien. Es lo que se llama el paraguas. Es una especie paraguas, exactamente. Son especies carismáticas que tienen un rol importante y que además son indicadores. Hablemos un poco de vos. ¿Cómo llegás primero a esta pasión por las aves? O sea, ¿cuándo empezaste a sentir que el camino era por acá? Viste que hay algunos que a los 5 años ya saben que van a ser biólogos y otros se topan con la carrera cuando ya son adolescentes. ¿Cómo fue tu caso? Sí, yo en mi caso me crié en un entorno bastante rural. No soy misionera, sino soy de Mar del Plata y me crié en las afueras. Y con mi papá teníamos los que hoy en día yo lucho por que los niños no tengan, pero teníamos pajaritos encerrados y capturábamos pajaritos, era nuestro como hobby de padre e hija de los usar domingos. El llamador y todo eso. Tenía llamadores, tenía jaulitas y siempre me preguntaba por qué, digamos, los encerramos y los volvíamos a liberar pero gracias a eso, como de chica, siempre me gustaron las aves, ¿no? Empecé a identificar qué especies existían o qué pajaritos aparecían en nuestro jardín por los llamadores. A partir de ahí decidí estudié biología en La Plata. Tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional con una beca. Y ahí luego el CONICET me dio una beca para hacer mi doctorado y mi postdoc en Corrientes, donde me especialicé en esto, en conservación. Ahí es como que ya durante mi carrera de grado empecé a entender de que había especies que se estaban perdiendo, que había hábitats que se estaban perdiendo y algo teníamos que hacer. Así que junto con mi directora empezamos a trabajar con una especie que se llama muitú, que es una gallina de monte nativa de acá, con las poblaciones silvestres en Formosa y en Chaco, para entender qué era lo que estaba pasando, porque la especie también estaba desapareciendo. Entonces a partir de ahí como que logré juntar mi hobby de chica con mi pasión por la conservación y entender a los ecosistemas y a las aves desde otro ambiente, de otro lugar. Y mirá lo loco que es que yo desde que tengo 19, 20 años soy socia de Aves Argentinas, sin saber que hoy, casi 20 años después, 10 años después, iba a estar trabajando para esta asociación. Bien. Hablemos de Misiones y su biodiversidad. Siempre me dicen los biólogos, una cosa es la selva y otra cosa son los pastizales del sur, que tienen, ¿no?, esas cuñas de selva en los arroyos, de este bosque en galería. ¿Qué te parece esa enorme variedad de aves que hay acá? ¿Cómo la ves, cómo la vivís? Es increíble. O sea, imagínense que yo vengo de una parte más al sur, donde no es tan biodiversa como acá. Misiones tiene más del 50% de la biodiversidad de Argentina y tiene alrededor de 500 especies de aves, son muchísimas especies y cada una con su característica y su rol. Y eso es por esto, lo mismo que decís, que tenemos la combinación de dos ecorregiones totalmente diferentes, ¿no? Estamos hablando de pastizales y selvas, y hace que genere un ecotono y especies migrantes y especies locales que se puedan combinar. Encima, dentro del bosque atlántico nosotros tenemos la particularidad de tener como una región que es Alto Paraná, donde es la ecorregión que es del palmito y del palo rosa, pero también tenemos otras regiones como serranías y araucarias, donde dos tipos de especies totalmente diferentes podemos encontrar y se ve bastante bien la distribución de esas especies, ¿no? Vas a San Pedro, donde está lleno de araucarias, y encontrás el coludito de los pinos endémico de las araucarias o la urraca azul, o encontrás muchísimo tucán pico verde, y cuando te vas a la zona de Iguazú, ahí tenés otro tipo de tucán, el tucán grande, tenés otras especies de urracas o de más asociadas a esto, al palmito y a la biodiversidad que hay ahí, ¿no? Me gustaría que volviéramos al tema del principio, que es el tema de la conservación. Enormemente complejo y necesitas un equipo multidisciplinario para abordar estos problemas. Contame un poco cómo lo trabajan ustedes este problema. Bien, bueno, como vos decís, la clave de trabajar en conservación es poder abordar un problema que hoy en día existe de diferentes lugares. Nosotros trabajamos con las comunidades locales, con la gente, con nuestros vecinos, trabajamos con las aves y trabajamos con el entorno. Porque si yo solamente me dedico a trabajar solo con las aves, con el loro pecho vinoso, y no trabajo con la restauración de su hábitat,
el loro pecho venoso de por sí siempre va a necesitar una ayuda porque siempre le va a faltar el hábitat. Si trabajo solo con restaurando el hábitat o con el hábitat y el ave y no trabajo con la comunidad, tarde o temprano, si no hacemos que la comunidad se haga propio, ¿no? Esas ganas de mejorar la situación poblacional de la especie, tarde o temprano también va a necesitar la ayuda. Entonces nosotros trabajamos con un desarrollo local y el desarrollo sustentable con las comunidades, trabajamos con el manejo de las especies y trabajamos con la restauración. Y a la vez también impulsamos la creación de áreas protegidas, porque más allá de que creemos que es clave trabajar en la conservación en lugares donde hay personas y donde hacemos la producción, también son importantes las áreas protegidas donde la naturaleza puede estar toda la vida, ¿no? Hay una curiosidad que tengo. ¿Te parece que has podido ver, vos hablaste de un número muy importante de especies, en tu caminar por Misiones, por el monte, te faltan muchas de ver? Porque sabemos que hay gente que se ocupa de buscarlas, de fotografiarlas, de cazarlas de alguna manera con la imagen. Sí, yo soy muy fanática de la observación de aves. Me faltan unas 100 especies en Misiones. O sea que tenemos tu presencia acá por un buen tiempito, por lo menos. Sí, en Misiones hay muchas especies difíciles de ver, especies que quedan en menor número, entonces no solamente porque tienen una densidad baja, sino que están en peligro, entonces son especies que todavía me faltan. Pero justo tocaste un punto que está muy bueno, que es la observación de aves, y que invito a todos a disfrutar de las salidas. No tenés que saber para salir a mirar aves, sino simplemente disfrutar de escucharlas, de verlas, de querer saber qué es, y es una pasión que uno tiene. Nosotros, hay algunos más fanáticos que otros, nosotros hacemos listas y vamos viendo qué especie le decimos lifer cuando conocemos por primera vez una especie, y no solamente tiene que ser vista, sino también a veces oída. Hay muchas especies que no se ven porque no salen de ese entorno, de los lugares más cerrados, y igual uno lo puede percibir de otro lado, ¿no? Entonces Tu próxima visita va a ser sobre eso, sobre observación, sobre las herramientas. Vos hablaste de los cantos, hay gente que se ocupa solo de eso y los graba y los tiene, los colecciona. Exactamente. Así que sí. Tu próxima charla acá va a ser sobre ese tema. Será un gustazo.